Buen día, Quinto, ¿cómo están? En primer lugar, les quiero pedir disculpas porque como les conté el viernes por chat, estuve en pleno proceso de mudanza y bueno, es un tema bastante agotador y que demora muchísimo tiempo, entonces no llegué a enviarles este video. Lo que sí les envié era un link que lo llevaba a un video de YouTube de Canal Encuentro en el que empezábamos a tratar el tema de la identidad cultural argentina, que es el tema que vamos a trabajar esta semana, y lo que les voy a mandar ahora va relacionado a eso. Sí, rápidamente voy a compartir pantalla, va a ser una clase muy cortita, espero no extenderme más de 10 minutos porque a eso le suman el video que vieron el viernes, que era de alrededor de 15 minutos para poder hacer el trabajo de esta clase, ¿sí? Es muy sencillo, no es nada complejo, porque es algo que en cierto modo venimos hablando, ¿sí? Y es en relación a la identidad cultural de los argentinos y las argentinas. ¿Qué o quiénes somos? Arranca así la diapositiva, y lo que dice básicamente es, muchas personas en nuestro país quieren no tener una identidad cultural argentina propia. ¿Por qué? Porque es quizás no tan equivocadamente, ven a su cultura más identificada con las europeas, o con las descendientes hoy de culturas europeas, que con las latinoamericanas. Se suele decir que en ocasiones sufrimos una crisis identitaria. Sí, esto fíjense que está en el discurso cotidiano, normal. El argentino, el porteño, siempre es tratado de que eh, se ve más identificado con la Europa que con las culturas latinoamericanas. Entonces, lo que decimos acá desde esta clase es que si bien tenemos en Europa el origen de una parte importante de nuestro ser, no es, todo nuestro territorio nacional es así. ¿Sí? En la llanura pampeana, por ejemplo, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la que nosotros habitamos, si bien como platenses generalmente nos suelen molestar cuando nos tratan de porteño y no nos sentimos identificados en la mayoría de los casos y no queremos ser identificados como porteños, pero es innegable que la llanura pampeana ha heredado, ha recibido un mayor caudal de inmigratorio europeo. Y es acá, en lugares como la Llanura Pampeana, donde todavía recibimos y reproducimos un legado racista y prejuicioso, que hace a mucha gente creerse superior a, por ejemplo, compatriotas salteños o jujeños. ¿Sí? Fíjense que tenemos la falsa, esto creo que lo hablamos en un Zoom, tenemos la falsa imagen de que en Argentina la gran mayoría de las personas son descendientes de españoles o italianos, y lo cierto es que Argentina tiene más de una provincia y claramente el arquetipo de ciudadano de Salta, Jujuy, eh, Corrientes es totalmente distinto al de la provincia de Buenos Aires. Pero esto no es algo exclusivo de nuestro contexto histórico, sino que se ha repetido a lo largo de nuestra corta historia. Imaginemos que somos un país totalmente joven. Y vamos a ver algunos ejemplos. Cabecitas negras, ¿sí? Probablemente lo hayan sentido nombrar, también conocido como aluvión zoológico, fueron los calificativos negativos, despectivos que le dieron las clases medias y las clases altas, ¿sí? La clase media argentina eh, suele tener estos periodos en los que mira por arriba a clases que están prácticamente de su misma altura. eh, entonces, a los trabajadores del interior que venían a Buenos Aires a trabajar se les conocía, por ejemplo, y se los estigmatizaba y se los llamaba como cabecitas negras, o también se hablaba del aluvión zoológico, ¿sí? Durante la primera mitad del siglo XX, fundamentalmente, era un concepto estigmatizador y discriminador, negando también nuestra propia cultura, porque el ícono cultural, decíamos, de nuestro país, que es el Martín Fierro, que era descendiente de italiano, descendiente de españoles, y no, el Martín Fierro era, por ese entonces hubiese sido un cabecita negra, ¿sí? Venía de otro lado su descendencia y su identidad cultural. Y fíjese qué interesante, ¿no? También relacionarlo con nuestro lugar de residencia. Vivimos, por ejemplo, en mi caso, vivo en Lisandro Olmos. Y este discurso está muy circundante. El discurso del cabecita negra, del inmigrante trabajador, está todavía vigente. De mi lado, creo que lo mejor que podemos hacer es combatirlo, pero ¿sí? Es algo que sigue reproduciéndose.
Es interesante pensar que somos mestizos y mestizas, ¿sí? El mestizaje es una mezcla y esta mezcla o cruce se dio principalmente también, ¿sí? Es innegable, entre españoles o europeos en general e indígenas. Pero ni siquiera existe una sola cultura indígena en nuestro país. Hay muchísimas, hay muchas en Latinoamérica, ni hablar. El problema es que se han ido reduciendo. ¿Por qué? Bueno, como decimos, tenemos dentro de nuestro patrimonio herencia cultural de distintas civilizaciones americanas que han tenido que sobrevivir como pudieron, mezclándose muchas veces entre sí. ¿Y por qué? Y por muchísimos factores, entre otros, entre que, por ejemplo, la conquista los utilizaba como fuerza de trabajo, ¿sí? La conquista española, europea, lo que hizo con esas culturas indígenas fue explotarlas y no respetar sus lugares de residencia y de origen, su cultura, sus costumbres. Entonces, eh, fueron desapareciendo en muchos casos, se fueron mezclando, fueron mutando. Y también, miren qué interesante pensarlo y que quizás es algo que en nuestro cotidiano no lo tenemos muy marcado, también nuestra cultura es mestiza por aportes africanos, de esclavos traídos por esos europeos colonizadores. ¿Y por qué no lo vemos tan claro? ¿Sí? Porque quizás hoy la corriente inmigratoria africana que más tenemos presente no es esa, sino que hablamos, qué sé yo, del africano quizás como trabajador o vendedor ambulante, pero no lo sentimos como parte propia de nuestra cultura identitaria argentina. Y bueno, mucho tiene que ver, es que quizás no lo vemos tan presente en nuestros rasgos físicos, porque muchos fueron inmolados en las distintas guerras que atravesó nuestra joven nación, eran la carne de cañón, ¿sí? Eh, guerras como las guerras de la guerra del Paraguay, por ejemplo, eh, la propia guerra de la independencia, ¿sí? Al inmigrante africano los ponía como carne de cañón. Y finalmente, también somos mestizos gracias a repetir, ¿no? Reiterar a los distintos aportes europeos, desde esa clase dirigente criolla a mediados del siglo XIX, que tan importante fue para nuestra nación, hasta las miles de inmigraciones escapando de la crueldad de la guerra, ¿sí? Más reciente, y lo que tenemos siempre presente. ¿Por qué? Porque mi abuela, por ejemplo, en mi caso, es italiana. Eh, yo en mi familia tengo la descendencia italiana muy marcada, trayendo consigo sus costumbres, sus culturas y creencias. Pero no pensemos que también eran siempre bienvenidos al 100%, si hay una falsa imagen de que eh, el pueblo aquí criollo le abrió las puertas y los acobijó, y sí, en muchas ocasiones era así, pero por ejemplo pensemos en personas que no se venían de España muy fuertemente con sus ideologías anarquistas, socialistas, y acá no podían expresarlos libremente. eh, entonces es un proceso que se va dando y que quizás hoy tenemos una imagen que no sé si es una imagen fiel de lo que pasaba por ese entonces cuando esas corrientes migratorias llegaban a nuestro país. Pero en fin, definir la identidad cultural argentina no es tan sencillo como parece. Y lo que vamos a hacer es un trabajito muy cortito que después lo vamos a complementar con una clase de Zoom en vivo, para el cual van a tener que utilizar esto que venimos charlando recién, más el video que les envié el viernes. También tienen para utilizar siempre como fuente de consulta, y no les vendría mal porque quizás les aclara mucho, el manual Maipue, que se los pasé varias veces y siempre se los recuerdo. Vamos a estar viendo desde la página 71 más o menos a la 78, así que si quieren pueden usarlo como fuente de consulta, no es obligatorio. Y lo que les pido que hagan es, en primer lugar, que me contesten cómo definirían a la identidad cultural argentina. Cuéntenme en dos, tres párrafos cómo la definirían ustedes. Sumen para todas estas consignas el video que les mandé el viernes y esta clase, cortita y breve. Dos, ¿coinciden en que hubo un proceso de negación de nuestros rasgos indígenas? ¿Sí? De nuestra identidad cultural indígena. Averigüen y agreguen. ¿Sí? Son un punto con dos consultas distintas. Contesten las dos. ¿Por qué ya no festejamos el Día de la Raza y ahora hablamos de Día de la Diversidad Cultural? ¿Por qué se modificó eh, el concepto y ya no creemos que está bien decir el Día de la Raza? Bueno, averíguenlo y coméntenlo.
Además, contéstenme lo anterior, que si coinciden en que hubo un proceso de negación de nuestros rasgos indígenas. En el caso de que coincidan, argumenten un poquito. En el caso de que no coincidan, también argumenten, ¿sí? No me pongan no o sí. Y tres, y el punto más interesante para mí, el más entretenido, es el siguiente. Es una especie de juego, ¿sí? Inventen un personaje en el que se vean reflejados varios aspectos de nuestra identidad argentina. Hagan de cuenta, sí, de nuestra identidad, perdón, de nuestra identidad cultural argentina, hagan de cuenta que están escribiendo una novela y deben contarle a otra persona cómo va a ser su protagonista, ¿sí? Inventen un protagonista de ficción y cuéntenme un poco, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar? ¿Dónde va a vivir? ¿Va a trabajar? ¿No? ¿De qué? Eh, ¿Le va a gustar el fútbol? ¿Le va a gustar el pato? El pato es el deporte nacional, sigue siendo el deporte nacional, o es el fútbol hoy a esta altura. Bueno, cuéntenme un poquito, inventen un personaje, darle un nombre, darle nada, algunos rasgos que den cuenta de que tiene mucho de identidad cultural argentina. ¿Sí? Llévenla si quieren un poquito a los extremos, a los estereotipos, no está mal, es un juego, así que pueden volar con su imaginación en este tercer punto, incluso si quieren, a alguien le gusta dibujar y quiere dibujarlo, bienvenido sea. Alguien quiere armar algún tipo de imagen cortando muchas imágenes de muchas personas y enviármelo por, por mail, también puede hacerlo, ¿sí? Es totalmente libre. Alguien quiere armar un video, lo puede hacer. Jueguen, tienen la libertad de hacerlo y siempre es bienvenido un poco de originalidad y creatividad. Así que, sin más para decirles, nos estamos viendo la semana que viene, esta semana, perdón, el viernes. Después les voy a pasar los datos de la reunión.